Luego de ver que un señor es atacado por unos muy grandes lobos por andar muy solito en el bosque, hoy miro los minutos Wolf Walkers o lobos caminantes. Ahora, continuando con la historia, después de ver al señor ser herido por esos lobos, vemos que estos sienten algo y prefieren irse. Poco después vemos llegar a una señora y a una bebé con muchos lobos por detrás, como si fueran sus perritos, o bueno, sus mascotas. Ellas junto con los lobos empiezan a ayudar al señor. Al final curan sus heridas y lo dejan como nuevo. El señor estaba muy asustado, ya que eso nunca le había pasado. Y él le dice, ¿eres una Wolf Walker? Y ella no le dice nada y hace una señal para que se vaya. Él le dice gracias y corre. Luego vemos que todos los del pueblo van a linchar a los lobos que atacaron al señor, ya que sus compañeros le avisaron a todos. Y vemos que al parecer la señora, que era una Wolf Walker, se va. Luego la pantalla se torna negra y cambiamos a otro día, un día cualquiera, en el cual no se especifica la fecha, pero hay que suponer que es tiempo después de que le ocurra lo que le ocurrió al señor anteriormente. Luego vemos a una niña jugar con su pajarito, el cual se llama Merlin, y vemos que un señor entra a la casa de esta niña y observamos que es su padre, y descubrimos que la niña se llama Robin y aún no sabemos el nombre de este señor, pero sabemos que estos serán los personajes principales. Ahora, Robin le dice a su padre que quiere ayudarlo a cazar lobos, ya que el padre trabaja cazando lobos en el bosque. Él le dice que aún no puede ir ahí porque es muy pequeña, y ella quiere ir. Él se enfada un poco porque quiere el bienestar de la niña, pero ella quiere ir. Así que cuando el padre se va, ella decide seguirlo y va con Merlin, el pajarito. Luego vemos que su padre la descubre y no deja que ella vaya. Entonces a Elia se le ocurre una idea para poder ingresar, ya que la puerta que abría el bosque estaba con unos soldados. Entonces, con su arco, decide tirarle a una bandera y hacer que unos niños armen un gran desorden y los soldados vayan a arreglar eso. Entonces, Elia lo hace y aprovecha que los guardias salieron y entra al bosque y empieza a seguir a su padre. Vemos que su padre va colocando trampas para los lobos y ella con cuidado va tras él. Y pero muy poco después, un señor grita: ¡ayuda! ¡Lobos! Entonces ella va tras él y ve que un terrible lobo estaba atacando a un señor. Ella quiere luchar contra este lobo y con su arco intenta dispararlo, pero como unos corderitos atrás estaban muy asustados, ella le dispara al cielo y justamente le dispara a su ave, Merlin. Esta ave cae al suelo y ella va a ver a Merlin. Poquísimo después escuchamos aullar a muchos lobos y entonces sale esta bebé, la que mencioné anteriormente, la hija de la señora que salvó al leñador del principio, la bebé Wolf Walker, y se lleva a Merlin. Robin estaba muy enojada y triste a la vez, ya que era su ave más preciada, y llega su padre. Su padre le dice que por qué está ahí, y le dice que no puede recuperar a su ave, ya que se la llevaron los lobos por una parte muy oscura del bosque, y no pueden ingresar ya que los matarían. Ella, muy triste, entiende la situación y deja ir a Merlin, y va con su padre al pueblito. Ellos estaban llegando, y justamente vemos al leñador que fue atacado anteriormente. Entonces nos damos cuenta que estamos en la misma fecha. Este leñador les dice que hay muchos lobos y que Lord Protector, el jefe del padre de Robin, los está engañando y cada vez habrá más lobos. Y justamente llega Lord Protector y manda a encerrar al leñador. Y Lord Protector ve que Robin está con su padre y le dice a su padre que los niños no están permitidos estar en el bosque y que la niña debería estar en la cocina, así que la manda a la cocina. Y el leñador le dijo que hace poco tiempo unos lobos lo atacaron y una Wolf Walker y su bebé lo sanaron. Entonces la niña le pregunta: ¿qué es una Wolf Walker? Y él le dice que son unas personas que pueden hablar con los lobos y hacer lo mismo que ellos. Elia, muy intrigada, decide ir al bosque a investigar más y a traer de vuelta a Merlin.
Entonces al propósito abre la puerta para que salgan los corderitos y ella salga corriendo con ellos. Entonces Elia se infiltra en el bosque con los corderos y nadie se da cuenta y se llevan al leñador. Poco después vemos que la niña entró al bosque y ve una pluma de Merlín y va siguiendo sus pasos. Segundos después vemos que Merlín aparece sano y salvo volando alrededor de ella y Robin estaba muy feliz. Pero llega un lobo pequeño y Robin tenía mucho miedo y quería dispararle, pero Merlín impide eso. Luego vemos que Merlín estaba de parte del lobo y Robin, por querer atacar al pequeño lobo, cae en una trampa. Entonces el lobo cachorro la ayuda a escapar de esa trampa, pero Robin aún tenía miedo y vemos que este pequeño lobo atacó a Robin, pero fue porque Robin no quería dejar que el pequeño lobo la salve. Cuando Robin cayó al piso, estaba lastimada y el lobito va a curarla y vemos que aparece la silueta de la bebé Wolfwalker. Eso quiere decir que el lobito era la pequeña Wolfwalker. Entonces Robin ya confía en la pequeña Wolfwalker y ella junto con Merlín van con la pequeña Wolfwalker, pero Robin los pierde y va a buscarlos y se encuentra con una especie de plantas mágicas que la llevan a otro lugar y entra ahí y va a buscar a Merlín. Ella llega a una especie de guarida en donde encuentra a la bebé Wolfwalker y vemos que su forma lobo vuelve a su cuerpo humano y ella despierta como una niña. Ella empieza a contarle cosas a Robin, a decirle que el bosque es suyo y que ella no debe estar ahí y que su madre salió a buscarles otra nueva guarida y ella está a cargo de la manada, o sea, los otros lobos, pero los lobos normales y comunes. Robin no entiende, pero luego la pequeña Wolfwalker le dice que tiene que irse sí o sí. Y cuando se estaban yendo, la pequeña Wolfwalker huele algo, huele los pequeños panecillos del pueblo y les llama dulces. Robin le dice que quiere irse a casa, pero que debe devolverle su arco, si no, no se irá. Entonces la pequeña Wolfwalker le dice que le dará su arco, pero primero tienen que robar los dulces. Robin acepta y después de eso se vuelven amigas y acuerdan en verse el otro día. Luego Robin llega a su casa y se encuentra con su padre. Ella trata de explicarle que puede hacer que los Wolfwalker se vayan del bosque y sin perjudicar a nadie. Su padre obviamente no le cree y le dice que está alucinando. Ella enojada va a dormir y su padre le dice que al día siguiente irá a las cocinas sí o sí. Luego por la mañana el padre de Robin la lleva a las cocinas y Robin empieza a trabajar. Luego ella estaba trapeando el piso y el agua se voltea y se riega en el piso. Ella tiene que entrar a un cuarto muy extraño a limpiar lo que hizo y escucha una voz y vemos que su mano empieza a brillar, así como de la pequeña Wolfwalker, y una voz le decía: niña. Ella va tras la voz, pero luego la encuentra la señora que la estaba dirigiendo en las cocinas y la manda a casa. Al anochecer, ella tiene una especie de pesadilla en donde se convierte a lobo, pero era lo que pasaba en la vida real. Su padre se despertó y la vio durmiendo y un lobo la estaba queriendo atacar. Bueno, según él, pero en realidad era Robin, convertida en lobo. O sea, se convirtió en una Wolfwalker. Y ya saben, una Wolfwalker es una persona que cuando duerme se convierte en lobo y cuando está despierta pues es una niña normal y común. El padre de Robin la quería atacar porque pensaba que era un lobo que quería molestar a su hija. Entonces Robin, convertida en lobo, escapa y llega con la pequeña Wolfwalker. Elia le dice que no debió morderla porque eso ocasionó que Robin se vuelva una Wolfwalker y que su madre la matará. Y Robin le dijo lo mismo, que su padre la matará por hacer lo que hizo y porque se convirtió en una Wolfwalker. Pero la pequeña, digamos, princesa Wolfwalker empieza a decirle que no es una idea tan mala ser una Wolfwalker y empiezan a entrenar y se hacen muy buenas amigas. En toda la noche se divierten y juegan mucho. Luego, al volver a casa, Robin es descubierta por los soldados y todos quieren matarla. Pero luego Elia va al castillo y se esconde y nuevamente escucha una voz extraña. Elia va tras esa voz y descubrimos que tienen encerrada a la madre de la pequeña princesa Wolfwalker y descubrimos que la pequeña se llama Mev. La madre loba le dice a Robin que le diga a Mev que tiene
tiene que correr y salir del bosque ya, porque muy pronto la atraparán y descubrirán a la manada y a la guarida y será algo muy feo para todos. Robin quiere ayudarla a escapar, pero justamente Lord Protector entra a la habitación, entonces Robin se esconde. Lord Protector intenta matar a Robin y Robin escapa. Luego vemos que Lord Protector trata al padre de Robin por no hacer su trabajo y permitir que un lobo esté en la ciudad, y quiere mandar al padre de Robin a la guerra y alejarlo de Robin, pero Robin le habla de los Wolfwalkers y hace que Lord Protector le dé otra oportunidad al padre de Robin y ambos se quedan juntos. Luego Robin intenta dormir, pero cada vez que va a dormir su forma lobo empieza a salir, así que se queda pensando toda la noche y no duerme. Al día siguiente Lord Protector dará un espectáculo en donde dirá que todos los ciudadanos estarán libres de lobos, porque quemarán el bosque y domarán a un lobo muy grande y feroz, que es la madre perdida de Maeve. Robin y su padre van a trabajar y poco después en las cocinas llega Maeve y le dice a Robin que tiene que ayudarla a encontrar a su madre, pero Robin le dice que tiene que huir con la manada a otro lugar. Maeve no quiere porque ella quiere ir con su madre a toda costa. Robin le dice que tiene que irse sí o sí y la deja. Luego Maeve se está yendo muy enojada a su guarida y escucha a los ciudadanos hablar sobre un gran lobo feroz. Ella piensa que es su madre y va en busca de ese lobo. Todos los ciudadanos ya estaban en el escenario para ver el gran show del Lord Protector. Maeve va con todo a rescatar a su madre, pero Robin la detiene y la encierra, pero Maeve, al ver que sí era su madre, rompe la pequeña jaula en donde la tenían y va a rescatar a su madre, pero no lo logra y se arma una gran pelea, y en esa pelea vemos que la madre de Maeve, que era una loba, muerde al padre de Robin, ya que quería atacar a Maeve. Lord Protector ordenó a los soldados que encierren a la loba feroz. Maeve, muy enojada, les dice a todos que es una Wolfwalker y que llamará a todos sus lobos y los comerán por ser tan crueles. Lord Protector le dice a los ciudadanos que no teman y que todo pasará y que es una niña loca. Poco después vemos que todos los lobos empiezan a llegar, la gente se alborota y empiezan a decir que los lobos están llegando y los van a atacar, mientras que Lord Protector mandó al padre de Robin matar a la madre de Maeve, o sea, la gigantesca loba. Él iba a hacerlo, pero Robin interviene y libera a la señora loba. Ella escapa y va con Maeve y los otros lobos, hasta que le metieron un flechazo a la madre loba. Y fue el padre de Robin. Él le dijo a Robin que tenga mucho cuidado porque son lobos. Ella trataba de explicarle que ella también es una Wolfwalker, pero él no lo entendía. Luego vemos que Maeve empieza a curar a su madre y no resulta. La silueta de su madre loba, brillando, empieza a volar y Maeve y los otros lobos empiezan a ir detrás de ella, mientras que el padre de Robin no la quería dejar ir y ella se duerme y se convierte en loba para ir con los demás a ver a la señora Wolfwalker. El padre de Robin estaba muy triste con su hija dormida y llega Lord Protector y todos los soldados. Lord Protector manda a encadenar al padre de Robin y van por los lobos, mientras que Maeve, la manada y Robin estaban llegando con la mamá Wolfwalker. Mientras Maeve estaba curando a su madre, los soldados encuentran la guarida y empiezan a atacar a toda la manada. Maeve le dice a la manada que vaya con Robin, mientras ella se queda curando a su madre. Toda la manada va con Robin y empiezan a pelear, pero Maeve se da cuenta de que no es suficiente fuerte para ayudar a su madre, así que llama a toda la manada. Toda la manada va a ayudar a Maeve, pero Lord Protector le dispara a Robin, quedando ella inconsciente. Luego el padre de Robin se da cuenta de que ella es una Wolfwalker, y mientras ella estaba inconsciente, Lord Protector quería atacar a Robin y su padre tuvo mucha fuerza y rompió la cadena y se convirtió en un fuerte y gigante lobo y salvó a Robin y mató a Lord Protector y fueron a ayudar a la señora Wolfwalker. Maeve y Robin unieron fuerzas para sanarla y el padre de Robin se unió a la manada y empezaron a curar a la mamá de Maeve. Luego finalmente la mamá de Maeve despierta y todos estaban muy felices y contentos.
Y poco después vemos a la señora Wolf Walker, al papá de Robin, que ahora es un Wolf Walker, a la pequeña Maeve, a Robin y por último, pero menos importante, a Merlin, el ave de Robin, pues al parecer ya eran una familia. Y obviamente ellos estaban acompañados de la manada. Y así termina esta historia. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte al canal para ver más contenido. Y tampoco olvides comentar alguna serie o película de la que quieres que hagamos resumen. Adiós y un saludo.